Otra sección, quiero ser constituyente, la sección estrella de esta temporada, porque en rigor yo parto felicitándolos porque encuentro que son de una valentía estar haciendo campaña en estas condiciones además. Así que les presento, déjenme presentarlos bien porque me pusieron algunas exigencias hoy día. Pauline Cantor, periodista, exministra del Deporte, muchas gracias Pauline por estar con nosotros. Muchas gracias. Francisco Reyes, actor y gestor cultural. Hola. ¿Está bien? Sí, muy bien. Paola Tapia, abogada, exministra de Transportes. Hola Iván, saludarte y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y Silvia Izaguirre, filósofa, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Iván, muchas gracias. Los cuatro son súper conocidos, además, ¿no? ¿Sí o no? No sé si súper conocido. Yo creo que aquí somos unánimes en pensar que Pancho Reyes es el que la lleva, hay conocimiento. Pero es que Pancho es... Sí. A él todos les piden la selfie. A ver, partamos por ahí. ¿Cómo es que llegamos a esto, Pancho? ¿Por qué quieres ser constituyente? Mira, voy a tomar ya inmediatamente unos segundos extras para decirte que me parece que es totalmente aberrante, inaceptable que en este momento las listas de los independientes no puedan estar en la franja electoral. Creo que este movimiento, estamos aquí conversando, ¿no es cierto?, gracias a una movilización ciudadana brutal, enorme, que comenzó hace muchos años y que tuvo ¿no es cierto?, su expresión máxima en octubre del 2019 y que ha costado muchísimo sacrificio a miles de chilenos, que ha costado la cárcel, que ha costado la mutilación y que ha costado el asesinato de muchas jóvenes y jóvenes durante todo este periodo, y por lo tanto es absurdo, ¿no es cierto?, que hoy día estemos en este proceso y realmente no puedan candidaturas importantísimas como son las de los independientes, que representan muchísimo a esa gente que estuvo ahí, ¿no es cierto?, en esa manifestación, que no pueden estar. Por lo tanto, junto con un grupo de independientes por pacto que vamos a exigirle, ¿no es cierto?, a los parlamentarios que redacten y despachen una ley con suma urgencia, ¿no es cierto?, para poder permitir que el Consejo Nacional de Televisión pueda revertir la medida. Porque lo puede hacer el ministro Belolio, que estaba ahí mismo en el bloque anterior, dijo eso mismo, ¿eh? que iba a haber una pieza de legislación para efectivamente darle espacio. Ahora, bueno, no es el caso de ninguno de ustedes cuatro, porque ustedes van en listas de partidos políticos. Sí, pero yo soy absolutamente independiente, voy claro, en un cupo, pero no también afecta para tu situación personal, digamos. O sea, yo me siento absolutamente tocado también, y ahí veremos qué medidas vamos a tomar de aquí a los pocos días, según cómo se resuelva. Ahora, dicho esto, vamos al grano. Me asustaste donde dijiste que era inaceptable, pensé que era inaceptable la pregunta. Bueno, pero ¿por qué quieres ser constituyente? Porque creo que es fundamental poner a la cultura en el centro de la discusión constituyente. Creo que es importante dar garantías de que en esa convención va a haber una diversidad cultural importante y lograr romper esa hegemonía histórica, ¿no es cierto?, de que la construcción de un Estado, que la construcción de una sociedad, de una comunidad nacional, solo tiene que contener preceptos que vengan desde la economía o desde los asuntos jurídicos, digamos. Entonces quiero poner la cultura como en el centro de la discusión constituyente, pero no la cultura entendida solamente como las artes y el patrimonio, sino que, porque son parte constitutiva de la cultura, sí, pero sino que la cultura entendida como el lenguaje de las comunidades. Y a partir de ese lenguaje, ¿no es cierto?, poder saber quiénes somos, quiénes son estas 19 millones de habitantes que habitan este territorio, ¿no es cierto?, cómo nos relacionamos, saber exactamente, ponernos en valor, ¿no es cierto?, visualizarnos y a partir de ahí escribir una constitución entre todas y todos, ¿no es cierto?, una constitución que tenga 4 ejes básicos elementales. Uno, la educación; otro, el medio ambiente; otro, la participación y la autonomía de las comunidades; y otro, la equidad de géneros. Francisco Reyes es candidato por se me olvidó decirlo, el distrito 8, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Pauline Cantor, ¿candidata por dónde y por qué quiere ser constituyente? Voy por el distrito 11, Vitacura, Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Y voy a ser breve porque la verdad es que la reflexión que uno ha tenido en esto es profunda. Y quiero estar en la convención porque quiero aportar con mi experiencia, desde lo que he vivido en el mundo público, lo que he vivido en el mundo privado, porque uno conoce, me ha tocado conocer las falencias, las realidades, las oportunidades, las necesidades. Y además el hecho de ser ministra es un privilegio. Son muy pocos los chilenos que tienen la oportunidad en la vida que son nombrados ministros.
Y por lo tanto tú conoces desde adentro dónde están esos problemas de gestión, finalmente por qué no estamos llegando con buena educación, por qué no tenemos la salud que necesitamos. Entonces quiero poner eso sobre la mesa, y también creo que en mi trayectoria lo que me ha caracterizado, tú me conoces desde que estábamos en la escuela de periodismo, tal cual. Soy una persona que busca los consensos, los acuerdos, me gustan los grises, me gusta escuchar, me gusta tomar y ver qué podemos llegar, cómo podemos llegar a esos acuerdos. Y en ese sentido la Constitución es un marco general, no es un programa de gobierno. Y por lo tanto creo que en eso podemos construir este Chile que soñamos, y creo que tengo mucho que aportar. ¿Vas en un cupo de Evópoli como militante? Voy por Evópoli, sí, militante Evópoli. Empecé a militar hace muy poco, toda mi vida fui independiente y justamente tomé la decisión en mayo, en plena pandemia, de militar, porque dije, si uno se la quiere jugar por hacer cambios, tiene que hacerlo dentro de lo que es la institucionalidad, lo que es la estructura, y creo justamente que tenemos que renovar la política, oxigenarla y mejorar lo que están haciendo los partidos políticos que hoy día están muy vilipendiados, y muchos me decían, ¿cómo entras a un partido cuando nadie los quiere? Ahora, claro. Por lo mismo, porque creo que podemos lograr algo bueno. A propósito de exministras, Paola Tapia, ¿por dónde y por qué quiere ser constituyente? Bueno, primero por la región de Valparaíso, que es mi región, algunas personas no lo saben, pero yo nací, crecí, he estudiado, trabajado en la región de Valparaíso, región que comprende además toda la parte costa, por lo tanto voy desde Santo Domingo, San Antonio, donde he estado estos días recorriendo también ahí las comunas, El Tao, El Quisco, Cartagena, no menor, Valparaíso, Casablanca, Viña del Mar, Concón, Rapa Nui y Juan Fernández. Por lo tanto es un gran territorio, es un gran territorio, y en ese sentido, ¿qué me mueve, Iván, y para quienes están viendo? Principalmente contarles que yo no vengo de la élite de nuestro país, ni de la élite política, económica, social. Al contrario, vengo de una familia que surge en un sector rural y que a partir de eso va creando y aprovechando las oportunidades, porque hay que también reconocerlos. No todos hoy día en Chile tenemos las mismas oportunidades. Y mi apuesta es que logremos emparejar la cancha, esa que está desigual, esa que está cansada las personas de los abusos, de las discriminaciones, está cansada cuando dice la justicia solo para algunos. Les comentaba, ayer estuve en la provincia de San Antonio, estos últimos días recorriendo en Santo Domingo. Santo Domingo es una localidad, un clásico balneario de la élite, cierto, de nuestro país, pero resulta que eso no es todo Santo Domingo. En Santo Domingo hay localidades como El Convento, hay localidades como Las Salinas, donde unas mujeres emprendedoras se pusieron con una feria y me decían algo tan básico como que no tienen baño. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Entonces es hora de verla, de visibilizarla, de apoyar, como lo habían dicho ustedes, equidad de género, pero también muy importante, hacerlo con una mirada territorial. Y en ese sentido, como exministra, tengo trabajo en territorio. Ustedes saben, siempre he usado el transporte público. Creo que es la base de una mirada distinta. Me acuerdo que lo conversamos. Así es, pues, ¿cierto? Entonces, no es promesa, porque yo encuentro que acá los constituyentes no podemos prometer, a diferencia a lo mejor de un candidato a alcalde, concejal, pero sí esa mirada diferente. Lo hago también desde la academia, soy la profe de constitucional y administrativo, y por lo tanto también de ahí busco que esta constitución la escribamos todas y todos. Silvia Izaguirre, ¿por dónde y por qué quieres ser constituyente? Voy en el distrito 10, que comprende 6 comunas: Peñalolén, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín, Santiago y Providencia. ¿Y por qué quiero ser constituyente? Tenemos como país un tremendo desafío, que es construir esta nueva constitución y que nos represente a todos. Y cómo construimos un país más justo. Y en esa tarea creo que puedo contribuir, porque me he estado preparando en materias de educación. Yo trabajo mucho en educación, trabajo en temas de primera infancia, y también he trabajado los últimos 2 años temas constitucionales y temas de medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza. Creo que soy una persona que puede aportar a este diálogo, que me puedo sentar con personas que piensan distinto y dialogar y llegar a acuerdos, porque necesitamos en este país estos acuerdos que nos permitan seguir avanzando con justicia. Y considero que hay 4 temas fundamentales en la Constitución. Muchos hablan de los derechos sociales garantizados, pero si no tenemos un Estado fuerte que pueda proveer estos servicios a las personas, un Estado moderno en protegernos y velar por tanto por el Estado de Derecho, pero como también entregar salud de calidad, educación de calidad, no vamos a sacar nada a tener el derecho garantizado si no tenemos el Estado y el músculo estatal para que pueda, ¿verdad?, garantizar esto. Y eso
Eso es tarea de la Constitución. Quiero una democracia, quiero profundizar la democracia, de manera que tú, Iván, yo, ustedes, podemos participar más en la toma de decisiones. ¿Y eso qué significa? Descentralizar el poder, de manera que en las localidades, en los gobiernos locales, se pueden tomar las decisiones más cercanas a la gente. El tema medioambiental es fundamental. Yo creo que el patrimonio de Chile, su mayor patrimonio es nuestra riqueza, la biodiversidad de Chile, la riqueza natural. Y eso tenemos que protegerlo no solamente para nosotros, sino que para las próximas generaciones. Y el tema, acá termino, el tema de la educación es fundamental y la primera infancia. Tenemos que proteger a la primera infancia en la Constitución. Silvia Izaguirre, independiente en cupo RN. Yo soy independiente, apoyo a Sebastián Sichel, vengo de esa ala, de Sumamo, y estoy en un cupo de Renovación Nacional. Para la Paola Paz, independiente en Independiente en la lista cupo, del apruebo, en el cupo del Partido por la Democracia. Igual que Pancho Reyes, que también va en esa condición. Les voy a preguntar a todos por las cosas que les han pasado en la campaña y algunas cosas que es interesante preguntar, y también por las cosas que consideran indispensables en la próxima Constitución, a la que aspiran a ser parte de sus 155 redactores. Francisco Reyes, Paulín Cantor, Paola Tapia y Silvia Izaguirre quieren ser constituyentes, por eso están hoy en Mesa Central. La pausa y volvemos. De inmediato, Francisco, cosas que han ocurrido en esta campaña. El otro día me decían candidatos como ustedes, el domingo pasado, que les dicen: yo tengo que elegir, voy a votar por 7, porque en este distrito se eligen 7, entonces voy a marcar 7 candidatos, así el voto se anula. ¿Les ha pasado cosas así? Bueno, muchísimo, muchísimo. Una de las labores que tenemos que hacer nosotros, los candidatos a constituyentes, candidatas a constituyentes, es educar justamente, e informar mucho. O sea, de las reuniones que tenemos, mis reuniones en territorio duran a veces 1 hora y media, 2 horas, son largas. Y bueno, y así se ha hecho toda la campaña. Y una parte muy importante es justamente la información, la educación respecto al proceso, respecto a qué es lo que es una constitución, respecto de cómo se va a participar en ella. Preguntas como: ¿y qué te garantiza que lo que ahí se escriba después tenga realidad, etcétera, etcétera? Esas son dudas Son reales, dudas, sí, digamos, concretas. Y bueno, la gente, claro, pregunta a veces, bueno, por cuántos candidatos puedo votar, ¿no es cierto? Porque además se vota por uno solo, somos 51, hay que votar por un solo candidato. Y además están, ¿no es cierto?, están los cupos de los pueblos originarios, que es otra papeleta, independiente aparte, que solamente vota ahí la gente que está inscrita en la CONADI como miembro de la comunidad indígena. Paulín, ¿te ha pasado? Me ha pasado, he estado haciendo mucho puerta a puerta, harto volanteo, y efectivamente lo que más pregunto, yo diría que me ha tocado acá en el Distrito 11, la gente está bastante informada y saben lo que hay que votar, ¿cierto?, el 11 de abril, pero muchos sí te preguntan por cuántos candidatos, así creen que tú puedes votar por un independiente y alguien de un partido. Entonces, ahí tú lo primero, obviamente, que le dices es que no, que tienen que votar solo por uno, pero lo que ha sido bien interesante... Una rayita por papeleta. Exactamente, una rayita, cuatro papeletas, ¿cierto? Pero solamente eliges un candidato en una persona en cada una. Pero lo que ha sido bien interesante, que me ha pasado en estas puerta a puerta, es uno que la gente en el 11 le ha llamado la atención que estemos haciendo puerta a puerta. Se han dado el tiempo, he tenido conversaciones de más de media hora con algunas personas pimponeando, y hay una cosa que nosotros hemos puesto sobre la mesa, que es un Estado al servicio de las personas, que es el derecho a la buena administración pública. Y eso me han pedido mucho que lo explique, y una forma que les ha hecho mucho sentido es a un clic de, porque hoy día nosotros estamos a un clic, tú compras un pasaje, a un clic te compras la zapatilla, y quieres hacer algo con el Estado y estás a miles de clics. Entonces, eso significa generar un nuevo Estado, que ese derecho es el que te va a permitir después cambiar la educación, la salud. Si no tenemos eso y no volvemos a gestionar bien el Estado, diría que eso ha sido algo que he rescatado. Y lo otro que ha sido muy relevante es, y que me tocó tal vez porque estuve en el IGI Birzano, la colaboración público-privado. Cuando tú le explicas todas las trabas que me tocó a mí tener, de que me costaba hacer alianzas con el sector privado y perdíamos muchas oportunidades, como esto son las dos partes de un mismo círculo. Entonces diría que en eso me ha tocado mucho emprendedor que te dice: a ver, profundiza en esta colaboración público-privado. Y le queda de género, ¿para qué decir? Eso sí que la lleva. Sí, ¿eh? Ahora también, ¿tu experiencia? Sí, efectivamente, primero educando un poco, me piden como profe que les explique en qué consiste obviamente este proceso constitucional, y especialmente a propósito de los temas de equidad de género me he encontrado con muchas mujeres
que llevan adelante solas sus familias. Y yo creo que eso es lo que más rescataría de este proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pilares de las propuestas que hemos formulado como constituyentes relacionadas, por ejemplo, con la discapacidad. En grupos de 6, 8 personas, 2 mujeres a cargo de personas con discapacidad, adultas mayores o adultos mayores. ¿Qué sucede entonces? Nos dicen, yo como mujer nunca me he podido desarrollar. No he tenido autonomía económica, no he podido desarrollar mi peluquería, lo había hecho esperando 35 años que tiene mi hija y ahora viene el estallido y viene la pandemia. Por lo tanto, la mirada de mujer que uno siempre teoriza sobre ella, verla en la práctica con esos rostros, te lleva también a la ciudad justa. El otro día estuve en el cerro, por ejemplo, Monjas, donde hay que subir una tremenda escalera para llegar donde vive una mujer de 90 años. Que se cayó y se guinzó el pie. Y su hija la tiene que bajar y subir y dedicarle la vida. ¿Quién remunera ese trabajo? Esas son las cosas que debemos conversar en la Constitución y ahí le poníamos rostro a la evidente necesidad de remunerar esos trabajos de cuidado. Y muy importante también, mencionar en Viña del Mar nuevamente, Kimberly ha sido víctima de un nuevo femicidio. La violencia también está muy presente, no solo en las poblaciones, en distintos lugares y por lo tanto también esa es una prioridad que han planteado las personas en el territorio. Son temas que salen en la conversación. Absolutamente. ¿En tu caso, Silvia? Yo vengo ahora llegando de la feria María Celeste en Ñuñoa, fui con 2 candidatas a concejales extraordinarias, Karin y Jocelyn. Y mira, 3 cosas. Primero, la gente no sabe que hay elecciones el 11 de abril. Mucha gente me decía, ¿pero de qué elección, señorita? ¿De qué elección? Y ahí había que explicarle, bueno, vamos a elegir alcalde, vamos a elegir concejales, pero vamos a elegir 2 cargos que son súper relevantes. Gobernador, que por primera vez vamos a poder elegir nuestros gobernadores, y los constituyentes. ¿Y qué son ellos? Y ahí les explico que son los que van a redactar la nueva Constitución y no saben. El segundo tema que me ha llamado mucho la atención es que cuando empezamos a hablar, bueno, ustedes van a redactar la Constitución, ¿y usted qué le gustaría? Te empiezan a hablar de sus problemas cotidianos y ellos me piden, en el fondo, que yo pueda solucionárselos en la Constitución. Y yo creo que es importante decirle a la gente lo que puede hacer una Constitución y lo que no puede hacer una Constitución. Exacto, porque lo contrario vas a generar muchas expectativas y vas a tener mucha frustración. Y para que la persona, su problema cotidiano pueda ser solucionado, por ejemplo, una mejor atención en salud, el colegio, los jardines infantiles, etcétera, para que tengan una respuesta eficiente en esas materias, necesitamos reformular el Estado, necesitamos una democracia más profunda, necesitamos nuevas instituciones del Estado más fuertes, y para eso, esos cambios no son de un día para otro. Entonces yo creo que es importante decirle a la gente lo que puede hacer una Constitución y lo que no puede hacer y cuánto va a demorar, porque lo contrario estamos creando expectativas que se van a ver frustradas en poco tiempo y eso me preocupa. Ya, tenemos una última ronda de 30 segundos para cada uno. Les quiero pedir que aprovechen de decirle a sus votantes, si quieren, ¿qué es lo que para ustedes es absolutamente imprescindible en la nueva Constitución en caso de ser uno de los 155 constituyentes elegidos? Pancho. Bueno, yo creo que es Pancho parte primero por el lado de género, ya saben. Estoy en minoría. Dale. Yo creo que es fundamental poner, como decía al principio, a la comunidad en el centro de toda discusión. Comunidad, cultura, para mí es lo mismo. Creo que es importantísimo la definición de un nuevo Estado garante, solidario y de democracia participativa. Son 5 aspectos, los digo rapidito. El respeto irrestricto a los derechos humanos y a los derechos sociales, que son todos los derechos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía tanto reclama en las calles y con justa razón. De esos derechos se desprenden los derechos culturales y los derechos educacionales, medioambientales y de género. La definición de propiedad colectiva de los recursos naturales vitales, eso es importantísimo que también esté en esta Carta Fundamental. La definición de un sistema de medios de comunicación públicos. Es impresionante, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en este proceso constituyente, cómo la mayoría de los medios está tremendamente ausente, ¿no es cierto?, de esto. Y es lo mejor o es lo más potente que nos ha pasado en los últimos 50 años. Entonces, bueno, y por último, la definición de un Estado plurinacional e intercultural. Pauline Cantor. Creo que estamos frente a una oportunidad histórica donde podemos mejorar este Chile que queremos, el Chile que soñamos. Queremos mantener las cosas que hemos hecho bien, porque hemos hecho muchas cosas bien, y queremos modernizarnos para ser un país de verdad del siglo XXI, donde todos tengan las mismas oportunidades. Así que quiero que confíen en mí, que me acompañen en esto y que voten Cantor el 11 de abril. Paola Tapia. Bueno, decirles que recorriendo el territorio, como mencionábamos, hemos construido algunos de los pilares fundamentales. En primer lugar, muy importante, las garantías sociales. Hemos avanzado en cobertura, pero nos falta en calidad.
Esa es la gran brecha que hoy día existe en educación, en salud y muy importante, en pensiones. Sin ese avance no vamos a lograr que cambie realmente nuestros niveles sociales económicos. En segundo lugar, muy importante, lo mencionábamos, la equidad de género desde el punto de vista material y formal. Necesitamos paridad no solo en los cargos públicos, sino también muy importante en el sector privado y en las instituciones públicas. Una ciudad y una zona rural justa. ¿Qué significa? No solo el derecho a la vivienda, accesibilidad, servicios cercanos. No hay que recorrer grandes kilómetros para llegar a esos servicios, hay que traerlos a las personas. Y algunos derechos específicos en materia de telecomunicaciones, por ejemplo. La pandemia nos golpeó, todos tuvimos que conectarnos. Yo lo hice como profesora, como mamá de 2 pequeños. Necesitamos garantizar un internet que sea no solo gratuito, sino que asegure la velocidad, la latencia que se necesita técnicamente. Y muy importante, viniendo de la región de Valparaíso, no puedo dejar de mencionar la descentralización en recursos, en capacidad humana y evidentemente en una reforma desde la Constitución que nos permita dejar de ser el patio trasero. Silvia Izaguirre. Si usted vota en Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja, Macul y Santiago, ¿por qué tiene que votar por mí? Yo le voy a decir. Primero, porque yo no le voy a vender humo. Yo voy a ser sincero y voy a ser honesto y voy a trabajar de forma muy responsable para tratar de tener una constitución que nos comprenda a todos, donde todos los chilenos puedan desarrollar con libertad su proyecto de vida, por distinto que sea. Primer punto. Segundo, para eso necesitamos profundizar nuestra democracia, para que sea más participativa. Tercero, necesitamos una nueva política y nuevas instituciones del Estado, modernas, que puedan responder a sus necesidades, porque es la política y son estas instituciones las que tienen que responder. Pero la provisión de cómo se entrega la educación, cómo entregamos la salud, no tiene que estar amarrada en la Constitución. Ahí tiene que participar, y yo creo muy fuerte, en la sociedad civil y en el vínculo Estado y el sector privado. Y la protección del medio ambiente me parece fundamental, como una responsabilidad con las generaciones futuras y para cuidar la mayor riqueza de nuestro país, que es su naturaleza. Y finalmente, educación y la niñez. Proteger la niñez es fundamental para que los niños desde su más tierna infancia puedan partir, digamos, con la cancha más igual, y una educación que sea un derecho y no sea un privilegio. Silvia Izaguirre, Paola Tapia, Paulín Cantor, Francisco Reyes, 4 valientes que están haciendo campaña porque quieren ser constituyentes esta mañana acá en Mesa Central. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias. Gracias a ti. Gracias.